Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy les compartimos una conversación que mantuvimos con el cineasta, guionista y montajista Martín Farina por el estreno en la ciudad de Córdoba de su nueva película El cambio de guardia. Bien, seguimos aquí en Cineclubes y nos damos el gusto una vez más de estar en compañía con un cineasta al que le hemos dedicado un espacio en nuestro programa, en otras oportunidades, hablando de sus películas. Y con motivo del estreno de su nueva película, El cambio de guardia, vamos a conversar con el cineasta, montajista, guionista Martín Farina, a quien saludamos y le agradecemos este tiempo. ¿Cómo va, Martín? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Martín, nuevamente en Córdoba. Me acuerdo que habías venido un tiempo atrás. Bueno, venís seguido por distintos motivos, pero para Cortópolis recuerdo que habíamos conversado una vez, que estuviste aquí en la ciudad. Nueva película, El cambio de guardia, llega a la cartelera del Cineclub Municipal Hugo del Carril y es una película que, me permito decir, tiene continuidades y otras cuestiones que agregás en esta película respecto a tus anteriores películas, en donde filmás grupos de personas, en este caso un grupo de ex soldados, como para quien nos escuche y todavía no vio la película, un grupo de ex soldados que se reencuentran año tras año para asistir a este ritual, ¿no? Ahí en Plaza de Mayo, el cambio de guardia. Y la particularidad también es que en ese grupo de ex soldados está tu papá, alguien a quien habíamos visto en otras de tus películas anteriormente. Te quería preguntar, Martín, bueno, ¿cómo llegás a esta instancia de decidir filmar a este grupo de amigos? Es una película de amistad también, pero con esta singularidad, ¿no? Amigos que están atravesados por esta experiencia, ¿no? de haber participado en el servicio militar y año tras año juntarse a presenciar este acto que es el cambio de guardia. ¿Cómo llegas a este punto? Sí, sabes que recuerdo la última vez que estuve en la radio, estuvimos hablando, mientras te escuchaba recordaba que vine al Cortópolis a presentar una trilogía de familiar también, 3 películas sobre la familia, que en un tono de registro diferente a este, y algunas cosas capaz que tienen en común, pero hay algo del relato fragmentario que vinculó a esas 3 películas que presenté anteriormente, que justamente en este caso, que también hay, como decías, bien está involucrado mi papá como miembro de la familia, es un relato que intenta desarmar esa cosa fragmentaria en un sentido para darle una idea de cuerpo más rítmico y orgánico con aspectos de la realidad histórica que vivieron. Es decir, me plegué mucho más a la actividad del grupo, que se puede identificar, como decías, con la pertenencia azarosa y circunstancial a la colimba en el año 77 durante un año. Solamente ese es el vínculo que los une a lo militar, pero el hecho de que la frecuencia con la que se siguen viendo hasta el día de hoy, 47 años después, sea tan... uno lo sienta y efectivamente lo es tan continua, plantea una idea de, bueno, ¿qué significa lo militar? Porque uno, como dijiste vos, son ex soldados, pero decirles ex soldados es decirles mucho también, porque en realidad el vínculo fue solamente como quien hubiese hecho una especie de curso de ingreso, ¿no? Pero ese año, esa institución, este país, tiene una resonancia tan particular y creo yo tan disonante con los personajes también. Es decir, en el cuerpo de estos personajes, de estos amigos, resuena tan distinto a nuestro registro histórico
ideológico, lo militar, que produce como mínimo perplejidad, en muchos casos rechazo directamente, o una sensación de pregunta, de bueno, ¿cómo puede ser que estos amigos que se conocieron en ese momento hayan descubierto el amor de amigos en un momento tan trágico para el argentino? ¿Cómo puede ser que haya surgido un vínculo indeleble? ¿Qué los tocó? ¿De qué manera se forja eso? Todas esas preguntas yo me las hago retóricamente porque yo los conozco 40 años después, y por más que uno de mis papás, yo no sabía de la existencia de este grupo orgánicamente. Sí sabía, sí registraba en mi memoria que cuando era chico se juntaban, pero yo no los conocía. Entonces cuando me invitan a participar de la fiesta de los 40 años, ya voy con las antenas como documentalista, creyendo que todo esto que estoy un poco contando ya un poco me había llamado la atención. Me dije, ay, ¿cómo será que se siguen viendo? ¿Por qué? ¿Cómo serán? ¿De qué hablarán? ¿Qué pensarán? Entonces, cuando me encuentro con este grupo de amigos, bueno, empiezo como a seguir un poco la dinámica del grupo porque me parecía interesante también transitar una parte de la relación con mi papá que no la conocía. Cómo él se permite ser un joven de 18 años con sus amigos. No sé en tu caso o qué pensará alguno de los oyentes, pero yo no tenía, digamos, en la relación con mi viejo es un tipo que es de una manera pero con sus amigos es de otra, y yo no la conocía, y esto me habilitaba a pensar cómo se proyecta algo que en lo familiar no juega tanto, pero sí él con sus amigos tiene como una llave a acceder a la intimidad que a mí me parecía interesante para observar, para pensar, para dialogar y para construir. Indudablemente la película creció mucho más a partir de cosas que fueron pasando, y esa idea inicial de transitar estas emociones, estas particularidades, bueno, fueron tomando como camino de película a partir de una serie de circunstancias que pasaron, que es la relación entre ellos, la ausencia de uno de los amigos, el regreso al grupo y la dinámica de los eventos a los que ellos concurren. Con el regreso de este amigo, como te decía recién, habilita la discusión política, que irrumpe como con una fuerza inusitada en lo que yo no hubiese imaginado antes. Y ahí sí, como bien decías antes, se empieza a vincular con otra zona de mis películas, que es la conversación, la discusión y la puesta en escena de cómo filmar la palabra, cómo filmar el pensamiento, ya en sí mismo, no puntualmente con todos estos tintes ideológicos o particulares que decía recién, sino propiamente cómo filmar el proceso de discursivo, cómo filmar la palabra, cómo filmar eso que transcurre muchas veces en la intimidad de un grupo de amigos sin que nos anoticemos de qué estamos realmente diciendo. Entonces un poco eso es lo que creo que resume la película y lo que fue mi intención. La película arranca precisamente, nos sitúas en ese rito, ¿no?, que se repite año tras año, como bien decías, este cambio de guardia del regimiento de patricios ahí en Plaza de Mayo. Te escuchaba recién lo que decías, esto de lo militar, qué peso tiene en la identidad, en la subjetividad. Después de verla, noto que en la primer parte de la película uno asiste a estas escenas de amigos, de almuerzos, festejo a la vida inclusive, amistad. Y tiene que ver con esto que también mencionabas, hay una ausencia, esto está dicho varias veces en la película. Juan, uno de los amigos, está ausente. Luego lo vemos finalmente, digamos, esta reincorporación al grupo y a las juntadas y a las reuniones marca un cierto cambio de tono respecto a qué va a pasar de ahí en más a la película. Te quería preguntar cómo pensaste esa presencia, la presencia de Juan, que antes era ausencia y luego se lo menciona, después lo vemos finalmente. Y a partir de ahí la película entra en esto que vos también recién decías, la discusión política, pero desde la propia intimidad, desde los vínculos, desde las experiencias, como si a partir de esos vínculos y de esas personas con nombre y apellido, podamos también, quienes vemos la película, leer los signos de los tiempos, por así decirlo, y el paso del tiempo, teniendo en cuenta que también vos comentabas que fue una película que te tomó 7 años terminarla. Entonces pasan muchas cosas en el país en ese tiempo. Pero digo, hay un cambio a partir de esta incorporación al grupo de Juan y cómo se van dando las escenas de confrontación, sí, ¿no?, en discursiva, en lo que hace a lo político. Mira, esto que comentabas, nosotros creo que el año pasado
nos vimos en el Bafisi y charlamos de Los Convencidos, ¿no? Igual. Vos sabés que ayer en una de las funciones en el Cineclub contaba, porque a mí me parece interesante esto. En mi caso, yo soy un tipo que hace películas, pero los procesos creativos están como abiertos. No es que digo, no soy de los que escriben un guión y dicen, bueno, ahora voy a hacer una película sobre un astronauta que va a ir a tal lugar, o voy a hacer una película sobre una persona que le pasa tal cosa, sino que me interesa filmar algo y voy a filmar y veo de qué manera se predisponen las cosas para ver si puedo hacer una película con esos elementos. En el caso de este proyecto, inicialmente yo imaginé que solamente me iba a dar para un cortometraje o un episodio que iba a formar parte de Los Convencidos. Por eso decía esta, porque tenía toda la lógica discursiva. Si bien ya estaba iniciado el proceso de rodaje, pero no sabía hasta dónde iba a poder expandir la lógica grupal, hasta dónde las discusiones me iban a poder dar un material que se presente como largometraje. Entonces me llevó un tiempo entender que la película tenía esta forma y me tuve que desembarazar, que eso también es un trabajo para mí de dirección, no porque sea puntualmente así, pero yo lo vivo así, la decisión de entender cuál es la forma de una cantidad de material, me la va dando el mismo trabajo con el material. Entonces, si bien yo venía filmando, cuando vuelve Juan, yo todavía no sabía que eso iba a ser el centro de la película, pero me pareció algo impresionante que haber filmado casualmente el regreso del amigo ausente. Eso me interesó como plot point, digamos, como punto de giro, pero no sabía bien de qué ni hacia dónde. Entonces ahí me interesó más por la filmación. Y en uno de los primeros encuentros con Juan ya presente, hay un movimiento hacia la discusión política que se da justamente con un celular donde el representante del ala izquierda le trae a este ausente, le dice, mira, a ver si aprendes algo, le dice. Como si le quisiera recordar algo de lo que hacían antes, que por esto de la ausencia dejaron de hacer. Pero trae una voz de en este caso un político, que era un discurso primero una canción, donde se habla de Cristina Kirchner, una canción, digamos, a favor de Cristina. Y después trae otro discurso ya más dogmático sobre el presidente de Ecuador, Correa, que dice una serie de cosas de qué es lo que pasa cuando los conciudadanos votan en contra de sus propios intereses. Esta especie de llamada en el sentido de llamada como de convocatoria a la pelea, es lo que me hizo, digamos, orientar la película en términos de que el personaje ausente no es el que trae necesariamente la discusión, pero sí el que la hace posible, el que la habilita. Y paradójicamente, este personaje que vuelve trae las características más políticamente incorrectas, porque su posición política dentro como sujeto social que él es, que es una persona como con muchos problemas económicos, o por lo menos él se asume como en la lona, no parece reconocerse en la ideología que representa. Y este es un poco el giro que va a empezar a tener la película, pero yo lo descubro en el montaje esto. No es que cuando lo vi, yo participé por supuesto de todo ese rodaje, pero cuando veo esta escena me llevó meses editarla. Entiendo que ahí había algo interesante, porque la discusión no surge solo de ellos, sino que viene desde afuera también. Esta es un poco la génesis de lo central para mí de la película, que continúa un poco con Los Convencidos, pero que tiene todo un trasfondo, como decíamos recién, de lo militar, de las visitas a cosas históricas, que para mí es un contexto, pero que tiene tanta resonancia para nosotros que lo hace tener para mí más peso del que tiene para ellos. Que es como si se hubiesen ido un año de viaje. En la lógica discursiva que ellos interpretan, no quiero decir que signifique eso solamente, pero en lo que ellos dicen, representa como si hubiesen ido un año de viaje, la pasaron muy bien y después se hicieron amigos para toda la vida. Como un cuento de felicidad. Pero si ves el paisaje, no pareciera que eso es eso. Entonces estas ambigüedades, estas características como contradictorias con el propio discurso, me parecían muy interesantes para que los discursos políticos que sí después se enarbolan ya en términos ideológicos, cada uno defendiendo como acérrimamente lo que piensa, me parecía que iba a tener muchas resonancias muy distintas, incluso muy incómodas para mí, porque no eran situaciones que a mí me dejaban como de un modo como no es que yo salía indemne. Yo como realizador también estaba exponiendo cosas que eran muy polémicas, que generan muchos resquemores. Y bueno, yo decidí también asumir ese riesgo, ese borde de transitar por ahí. Ese es un poco el camino de cómo llegamos desde Los Convencidos, como esta película anterior, con un proceso creativo abierto,
a independizarse y a tomar un camino propio en el cambio de guardia. Esto que decís de los discursos políticos, ¿no? Hay algo que también tu película logra, que hace posible lo imposible, que es que dos personas que piensan exactamente lo opuesto, dos o más personas, podríamos decir, compartan, por ejemplo, un asado, ¿no? Y hablen y puedan disfrutar de la compañía del otro pensando exactamente lo contrario, ¿no? Y diciéndose por momentos cosas muy duras, y en esto que vos decías, no creo que ahí no salís indemne en el sentido de cómo podés mantenerte al margen de ciertas cosas que se dicen, es una pregunta, pero digo, en tiempos también de mucha crispación, de mucha confrontación, ¿no? Nuestros tiempos y los últimos años, hay algo que también es esto de cierto progresismo, me parece que encarnado, si se quiere, por uno de los amigos, o sea, cierto pensar desde el progresismo que tiende como esto a leccionar, a decir, mira, tenés que pensar, tenés que aprender de historia, leer, informarte, ¿no? Esta cosa de señalar creyendo que así el otro va a cambiar su postura o va a revisar sus puntos de vista, ¿no? No sé, ¿cómo se manejaron o cómo fue la dinámica detrás de esas escenas, de esa confrontación más aguda, más áspera? Que es una pregunta que cuando uno ve tus películas, donde vos anteriormente has filmado intimidades, ¿no? de sujetos, de grupos, sobrevuela esa pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde vos decís, bueno, hasta acá o esto ya no? Y digamos, ¿cuál es esa dinámica que se va estableciendo con el que es filmado en esas escenas de mucha intimidad, pero también en este caso de confrontación? Bueno, justo ahí dijiste algo que nunca lo habíamos hablado así con gente tan directamente, que es cierto, hay algo que estaba claro Primero te voy a decir otra cosa. La filmación de estos personajes acentuó sus estereotipos. Es decir, eso que se supone que son, en lugar de aflojarlos y que se puedan pensar de otra manera, no, lo que hizo fue como reafirmar más todavía. Entonces se volvió más estrecho el margen de escucha, digamos, de ellos. Eso creo que pasa, es lo que más pasa. Y creo que eso es lo que más llama la atención y lo que genera que mucha gente se vea llamada por la idea de la amistad, que creo que en la película es más un problema que una realidad. Es una realidad, pero también es un problema. Pero mucha gente ve que se pueden seguir hablando, incluso reforzando mucho sus estereotipos. Que como bien decías vos, el personaje más progresista, el que pareciera que tiene las ideas por lo menos más estudiadas o un poco más complejizadas, le dice al otro cómo tiene que pensar. Y se lo dice diciéndole que es un burro, que es un boludo, que es un tarado o que es un ignorante. ¿Y qué hace el otro? Se ríe de él. Eso no lo había dicho nunca así, como ahora que vos lo traes. Y me parece que ese mecanismo es clave para entender los últimos 20 años de por qué... ¿Hasta dónde llegamos? Hasta dónde llegamos y pasó lo que pasó. Claro. Porque incluso te lo digo yo, que ahí sí yo me veo reproducido, por ejemplo. Pero lo que no podemos entender es hasta qué punto los efectos de eso llegaron a tanto, ¿no? Hasta qué punto nos produjo como una especie de distanciamiento. ¿Por qué? Por la soberbia de reproducir el estereotipo de que el otro es un boludo y el otro se ríe de... Eso es lo que más me sorprendía a mí. Cómo se produce un desdibujamiento del argumento con la burla. Y no sé cuál de los dos tiene más, digamos, responsabilidad en términos, porque uno tendería a decir rápidamente que son asimétricos. Bueno, uno da argumentos, el otro se ríe, pero en el argumento hay una impugnación del otro, en esa soberbia de criticar, y yo creo que ahí se da algo que la película reproduce, que recupera muy bien, que no tengo ningún tipo de respuesta para con eso, pero sí sé que es un mecanismo que traté de pegarme a la gracia y patetismo en un punto que tienen entre ellos para que eso quede suspendido. Eso para mí era central. Tratar de... ¿Qué quiero decir con esto? Que esa argumentación yo sabía que desde la palabra no iba a llegar a ningún lado. He leído críticas en donde dice, bueno, pero la película no avanza, no da ninguna solución ni ningún paso más que lo que hacen sus propios personajes. Y no, ciertamente no. No sé si no lo supe hacer o no sé si la película intentó ir por ese lado, sino con asumir el cuerpo de la argumentación cinematográficamente, tratar de poner en escena
incluso performáticamente, esa predisposición. Y cómo de ahí sigue surgiendo una unión y un rechazo, una unión y un rechazo. Un mecanismo como a sin fin que puede atravesar, en este caso son 2 gobiernos, el de Macri completo y el de Alberto casi completo, toda una cantidad de coyunturas donde pareciera que la conversación no sucede, pero sí este tono argumentativo. Y te digo una cosa más, en una película anterior, de la cual también conversamos, que se llama Náufrago, que tiene otro tono, porque es una película más épica de la militancia de montonera, puntualmente, los personajes dicen eso mismo: nuestra soberbia no nos dejó ver que nos iban a matar a todos. Entonces, ahí yo, porque además eran procesos que estaba haciendo en simultáneo, veo como esa palabra soberbia, la veo como a través del tiempo, y veo que hay algo que no lo quiero minimizar, ¿no? Porque no sé exactamente qué y cómo suceden las argumentaciones, pero sí ahí hubo una clave para entender por qué se generaron las distancias y las conversaciones no fueron posibles. Hay una operación, te quería preguntar por el montaje que también comentabas después de una proyección con la participación de las preguntas del público, también comentabas que te tomó mucho tiempo montar esta película. Hay una operación en donde vos, digamos, la discusión se sostiene en distintos planos con elipsis, hay saltos. Entonces, por un lado es cómico porque vemos a 2 personas que siguen peleando o bueno, discutiendo o confrontando, pero claramente responden a momentos distintos, pues los vemos con distinta ropa y demás. Entonces el montaje une esas escenas y nos da esta idea de que, bueno, hay una continuidad en esa discusión y no hay un punto de resolución o de conciliación posible. Creo que eso también la película me parece valorable, ¿no? Que no se nota una intención de conciliar necesariamente, aunque sí propiciar un marco de conversación, de confrontación de nuevo, pero claramente no se ve una vía de decir, bueno, ahora nos vamos a conciliar y vamos a pensar todo de esta forma y queriendo que el país salga adelante, entonces vamos a poner... Eso también me pareció muy valorable, pero vuelvo al tema del montaje, ¿no? ¿Cómo montas estas escenas en donde, por un lado, vemos estos paseos a lugares históricos, como decías, estos almuerzos, donde hay vemos cómo se la pasa bien, el disfrute, y de repente la conversación nos lleva a algún tema álgido de la coyuntura, en donde se ponen en juego estos mecanismos que vos decías, estereotipos o hasta lugares comunes. Sí, lugares comunes, televisivos. O sea, hay como una puesta en escena de lo televisivo, del discurso que se sigue reproduciendo por tantas vías y se lo trae en eso como centro de la confrontación. Mira, ahí te diría que justamente ahí es donde decidí quedarme. La película como que se instala ahí, y digo se instala también, creo que el montaje se vuelve una instalación performativa. Podría ser una pieza de museo eso, para mí. Como imaginar, pero traído desde la realidad, desde el documental. No como, no es que los vestí de gauchos y los puse a hacer una pauta, sino que el comportamiento performático de los personajes generaba una repetición acrítica de lo mismo, y yo sentía que ahí estaba viniendo en un loop, en una repetición, que me parecía que desde esa repetición es de donde la película tenía que movilizar. Yo no lo pensé a priori esto. Entiendo que la gente que hace instalaciones en museos busca generar efectos, no a partir de darte una pauta de una conclusión, una lectura, sino que te somete a un dispositivo que va a funcionar ad infinitum, y vos ahí vas a quedar como medio tratando de reencontrarte con vos mismo. Esa fue un poco la idea que yo sentía que era lo que les pasaba a ellos, porque la amistad es real, ellos se quieren de verdad, pero si uno lo piensa fríamente, no es posible que pase todo el tiempo lo mismo. Entonces, como me preguntabas, el montaje, yo intenté ahí que sí, lúdicamente, no intente ser solemne, no intente ser aleccionador y se pliegue un poco a esta dinámica de los personajes, intente seguirlos a través del tiempo, buscando momentos de corte y patrones para que pareciera que no es una conversación claramente como si fuese un dibujito animado, y ahí sí, realmente intenté buscar las escenas que mejor continuaban con la conversación, con la palabra justa, para que cambiando el día, cambiando la ropa, cambiando el momento, uno no tenga la sensación de que eso terminó, sino que sigue siempre igual. Y ese es de alguna manera el dispositivo de llegada de la película. Digamos, la película está pensada para ir hacia ahí, y de ahí no se puede salir más,
porque ahí como salís, o con una explosión, o con a las piñas, o no sé, como no hay solución, no hay salida. Yo me había atrapado en ese dispositivo y de alguna manera intenté como redondear la película. Por momentos pensaba que podía ser un poco agotador incluso para el espectador, pero sentía que no quería ser deshonesto y quería que la película exija un poco estar dentro de ese dispositivo para ver qué puede pasar, qué resuena. Por eso desde el montaje intenté que los encuadres sean lo más precisos posibles, que los diálogos sean lo más claros posibles, que las intervenciones sean precisas, para que vos no tengas que estar haciendo un esfuerzo extra para entender, como mínimo ya en el quilombo que estás metido, sino que dentro de todo sea claro el corte y que el esfuerzo sea para pensarte a vos y no eso. Por eso también el montaje intentó ser muy, muy preciso en términos de cortes, ¿no? de lectura. Digo preciso, capaz que no es la palabra justa, decir preciso, porque preciso no sé, pero es como intenta que no haya que haya una idea de continuidad y corte claramente, pero que vos no hagas un esfuerzo de lectura. Y que puedas permitirte reírte y a su vez decir, ¿de qué me estoy riendo? ¿Qué es esto? Ese fue un poco el mecanismo, ¿no? Claro, porque hay momentos que se vuelve muy tenso, la situación se vuelven tensas, las conversaciones, y de hecho también, acá introduzco la otra pregunta sobre la puesta en escena y cómo vos elegís ciertos planos. Me pareció muy llamativo, hay una escena muy buena realmente en donde este personaje, Luco, el zurdito, así le dicen ellos, alias el zurdito, literalmente está, o sea, hay esto de cómo ocupan los espacios también, ¿no? En esa comida, en ese almuerzo, sí. Él está en un lado y todo el grupo está del otro. Y la cámara hace un plano y un contraplano, vos lo filmas de frente, lo filmas de atrás, y en ese atrás, el de espaldas, vemos en el fondo al grupo discutiendo con él. Hay algo de estas decisiones también de cómo poner la cámara y cómo filmar, sí. Lo que decías desde un principio, cómo filmar las dinámicas de las conversaciones que se vuelven incontrolables en algún punto. No, por supuesto que, de hecho, he leído alguna crítica donde se me impugna un poco esa idea de que yo, justamente lo que acabas de decir, como yo lo hubiese aislado a propósito y lo pongo en contra de todos, como que hay una intencionalidad. Yo, por supuesto, que la puesta en escena es una decisión mía, no es que yo puedo ser, si eso pasó, yo me tengo que hacer cargo de lo que veo, pero la realidad es que no puedo controlar todo. El posicionamiento era el resultado de la misma dinámica del grupo. No hay una direccionalidad. Y eso también me parece importante que quede fuera de control. Y en todo caso, yo quedar como de alguna manera, por momentos, hoy tuve en la sesión de preguntas y respuestas, una señora me decía, está clarísimo que vos sos el zurdito. Y por otro lado, me han dicho, está clarísimo que vos lo estás emboscando al zurdito. Entonces, yo nunca había tenido lecturas tan opuestas de una película. Y eso me parece que, me parece bien, de alguna manera, no sé si bien, me parece que es algo que, capaz con un poco más de experiencia, yo pude dejar fuera de control, estando en control, fuera de control. ¿Qué quiero decir con esto respecto a tu pregunta? Hay cosas que sí me di cuenta y veía cómo escénicamente iban a fluir los momentos. Pero hay momentos en donde quería que la discusión siga y el plano elegido era el que me parecía que continuaba con la conversación. No es que elegí el plano que quise, sino el que tenía. Entonces hay momentos que eso es un poco más pensado por el lado de la conversación, otro lado por el plano, pero también es un poco el resultado de estar metido en esa lógica medio ilógica de discutir. Yo también quedo atrapado un poco, medio de los dos lados, si se quiere. Y ese estar atrapado para mí era un transitar emocionalmente, que estoy vinculado afectivamente con gente que no solo no pienso, sino que odio escucharlos. Entonces como que yo me sometí un poco a quedar ahí atrapado. Creo que eso es lo que mejor sintetiza la relación mía como director de puesta en escena, montajista, con ellos que están más sueltos en su... Bueno, obviamente están diciendo lo que se les canta porque son amigos. Yo no soy amigo, pero sí me sometí a ese mismo mecanismo de estar en esa licuadora, digamos. Y preguntarte por la música. La música está muy presente en la película. Sí. Incluso en transiciones, en estas escenas de discusiones. La compuso Jorge Barilari, perdón. Juanito el cantor, Juan Ignacio Serrano. Mira, con Jorge Barilari lo que hacemos es armar juntos la parte sonora militar. Toda la banda sonora militar, eso tampoco me lo han preguntado mucho, está hecha por mí.
No la parte donde tocan la banda en sí misma, sino toda una especie de reconstrucción y de amplificación más extrañada que hago de eso. Y la guitarra y guitarrón criollos es de Juanito el Cantor. Hoy hablamos de eso también. La música para mí siempre es importante porque define una manera de acompañar los pensamientos y las instancias de las películas. En este caso, siempre para mí es un desafío encontrar cuál es la banda sonora de una película. Y en este caso pensé que había algo de lo que se llama... hay un estilo de la provincia de Buenos Aires que se llama el aire surero, que tiene una combinación de elementos que tienen como para mí notas de cierta melancolía rioplatense con aires de payada, es decir, de reto. Porque la película era un reto a duelo, un reto a ver quién tiene razón, todo el tiempo está presente en esta cosa musical, viste que hay la payada o mismo ahora la música urbana retoma elementos de la riña de gallos, viste, como que a ver. Entonces esa música la tomé como modelo para construir maquetas de momentos en donde con distintas intensidades representáramos esta idea de payador, de alguien que va a narrar y a batirse a duelo con otro narrador. Entonces yo tomé como referencias, armé climas, armé momentos y después con esas maquetas trabajamos con Juanito el Cantor, que es un compositor brillante y muy amigo mío, y él hizo las músicas como ya con las direcciones que yo le iba planteando de, bueno, esto tenemos que llegar a este momento, que va a pasar esto. Entonces, acomodando bien las instancias, como yo también soy músico frustrado, me gusta mucho poder participar desde ese lado. Imaginaba, bueno, acá tenemos una secuencia que dura 2 minutos, me gustaría ir llegando a esta instancia. Y bueno, como lo pudimos trabajar un poco así, por momentos las músicas me sugerían cosas, saqué mucha música también, creo que incluso a veces veo y me gusta la música, pero capaz que sacaría algunas cosas más, pero bueno, son instancias. Es verdad que la música llama mucho a la amistad, o por lo menos hay momentos que quedan marcados, la música funciona tiene mucha presencia por momentos. Y bueno, terminé decidiendo que tenga ese lugar, ¿no? Que sea muy presente y que defina un poco también los universos narrativos que yo estaba planteando. Perfecto, Martín. Bueno, agradecidísimos por el tiempo una vez más. Siempre da gusto hablar con vos y encontrarnos, a veces en festivales, a veces, bueno, ahora nuevamente en Córdoba, sí, desde donde hacemos cineclubes, pero seguiremos recomendando El cambio de guardia, seguiremos de cerca su recorrido, porque me parece que es una película, nos parece que es una película que habilita muchas reflexiones, que no cierra las preguntas, no pretende alcanzar como algún tipo de sentencias definitivas, ni mucho menos, y eso se agradece. Y bueno, sin duda que las coyunturas en las que vivimos le dan otras lecturas más, pese que es una película que vos terminaste antes de todas las últimas transiciones que tuvimos políticas. Pero bueno, es algo que me parece que es una película que trae más elementos para discutir el cine argentino contemporáneo, el cine político pensado así desde otros lugares, no necesariamente militantes, y en sí el cine documental en general. Así que agradecido realmente por esta película y seguiremos de cerca su recorrido. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por el espacio, por la invitación, y como decías, es una película que está pensada para encontrarse con cualquier espectador incluso que no haya visto nunca un documental, y que puede llegar a encontrarse ahí adentro también. Eso para mí fue muy importante, por eso la dinámica del montaje, por eso el estilo en el que está pensado. Y bueno, ojalá que tenga un gran recorrido. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar.